Por ejemplo, hablábamos, Sheila, de, primero que todo, ¿se puede ocultar el diagnóstico al paciente? ¿Quién da el diagnóstico a la paciente? Muy buenas, Bienvenida gracias por de nuevo. recibirme. Un placer siempre estar aquí. Y bueno, con respecto a quién da el diagnóstico, algo que yo digo que el paciente oncológico es del médico. La responsabilidad de dar un diagnóstico oncológico es del médico. Sin importar la edad del paciente, Sheila. Lo que pasa es que tiene que darlo el médico. Si son niños, hay una edad en la cual los niños o adolescentes pueden manejar su diagnóstico y tienen derecho a saber. Okay. Porque ellos son los que van a recibir el tratamiento. Con los niños más pequeños, tú sabes que se maneja un tema terminológico, pero tienen que saber que van a ser sometidos a unos tratamientos que van a ser dolorosos. Cuando hablamos de niños pequeños, se baja la información a su nivel. Y lo médico real se trabaja más con los padres, pero realmente desde el punto de vista incluso hasta ético, el médico es el encargado de dar un diagnóstico oncológico, porque las preguntas que van a surgir son, ¿me voy a morir? ¿Voy a estar bien? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué ¿Cuáles vamos a son mis hacer ahora? probabilidades? ¿Qué puedo hacer? Todas esas preguntas se contestan dentro de un entorno médico. Entonces, cuando un familiar asume la responsabilidad de dar un diagnóstico, primero, tal vez no pueda darlo con toda la certeza que lo va a dar un médico, y segundo, poder cubrir esas inseguridades, esas dudas, esas preguntas que surgen. Yo te hago la pregunta, Sheila, porque no sé si es mito o realidad, pero uno ha escuchado mucho de que cuando son adultos mayores, las familias les ocultan la realidad del diagnóstico y el diagnóstico lo manejan entre ellos y a ellos le dan como una respuesta suave. Por eso la pregunta de quién da el diagnóstico y qué tanto le corresponde al paciente saber lo que tiene. No, legalmente todo paciente tiene derecho a saber su diagnóstico, pero hay dos poblaciones que has mencionado, que son las poblaciones pediátricas y la población envejeciente. Uno siempre valora cada caso como caso único en ese sentido. Entonces, la población envejeciente, uno maneja qué tanta afectación le va a dar el recibir el impacto de la noticia y qué tan productivo va a ser en cuanto a que a colaboración con el tratamiento. Porque hay pacientes que no necesitan saber todo, sobre todo personas mayores, que tú no ganas nada, porque tal vez no pueden añadiéndole. Es decir, porque la angustia, no se le da tratamiento, si no se le da tratamiento, le controla, se le da cuidado paliativo, calidad de vida, entonces no hay una necesidad global de incidir tanto en tiene esto. El tema de que se llama conspiración del silencio, el tema de esa conspiración es porque cuando se oculta muchas veces en las personas que están en su capacidad mental, psicológica, que están en un momento de la vida en que tienen que decidir, cuando tú ocultas el diagnóstico, pues se cae en que eso bloquea el proceso oncológico. Sheila, perdón. Y ese es el peligro. Bloquea, ¿a qué tú te refieres cuando? El proceso oncológico, el inicio del tratamiento, bloquea que el paciente se involucre, porque si te viven ocultando que tú tienes algo, pues tú no vas a involucrarte, no vas a cooperar. ¿Cuál es el proceso una vez se da el diagnóstico? ¿Qué ocurre con el paciente? Hay fases en ese proceso. Sí. Hay rabia, hay negación, hay resistencia. Detállanos un poco ese proceso. Se pasa realmente por todas las fases que hemos conversado otras veces y que muchos saben, esas famosas fases del duelo. Esa depresión, esa negación, esa ira, la sorpresa, ese negociar. Porque es un conjunto de emociones. No todo el mundo lo pasa igual y no pasa por todas las fases. Exacto. Pero ese impacto emocional de la noticia, lo primero que todos caen es en la sorpresa y en la negación. Porque uno de inmediato quiere bloquear una realidad que pone en riesgo tu integridad física. Y ¿La tu negación vida entraría en buscar otra opinión? Es un comportamiento. La negación tiene una parte adaptativa y necesaria para la supervivencia, pero tiene una parte que bloquea. Entonces hay pacientes que si niegan en exceso, pues no se van a involucrar en su proceso, van a negar que realmente hay una enfermedad, no se van a tratar, van a hacer conductas de evitación
Y eso que hace que la enfermedad siga avanzando, lamentablemente. Entonces, esos casos hay que tratarlos a nivel psicológico. Ahora, una negación adaptativa es aquella que dice, yo padezco la enfermedad o el doctor me dijo esto, pero yo voy a hacer lo que el médico me diga, pero yo no quiero más información. ¿En qué momento entras tú, Sheila? Aguantemos ahí, porque tenemos que ir a publicidad. Esa pregunta de Ámbar, ¿de en qué momento entras tú? Y yo no quiero que tú te vayas sin que toquemos Dios me va a sanar. Bueno, oyenta, nosotros estamos conversando con Sheila Díaz, psico-oncóloga. Está nuestro teléfono disponible para ustedes, 809-540-1065, y tenemos el número de la flota para que usted nos mande sus mensajes por el chat de WhatsApp. ¿Usted tiene alguna pregunta? Este es el momento. ¿Aló? Buenos días. Buenas tardes, adelante. Digo, buenas tardes. Hola. Sí. Le voy a exponer dos situaciones. La primera con mi madre. A ver. Mi madre enfermó en Estados Unidos, le diagnosticaron un CA de esófago y mi hija y ninguno de nosotros todos nos opusimos a que le dijeran a ella el diagnóstico. Los médicos insistían en darle el diagnóstico, pero ninguno de nosotros estábamos de acuerdo. La hermana mía que estaba allá con ella, le dijo al médico que si lo decía y le pasaba algo a mi mamá, la iba a demandar. Y ellos no se lo dijeron. Después de eso, mi madre vivió sin saber mucho tiempo, bien feliz con todos sus nietos y con todo el mundo. Luego un día, después que se le dio quimioterapia y toda esa cosa, pues ella murió. Otro caso. ¿Y le dieron quimio y ella no sabía que le estaban dando? Ella era inocente, porque yo soy médico y yo le estaba guiando todo el proceso. Ok, la llevamos al home y todas esas cosas. Y en la Plaza de la Salud, etcétera, etcétera. Bueno. Luego, en otro caso, una tía de mi esposa, le diagnosticaron un CA de colon y alguien se lo dijo así, de una forma abrupta, a un familiar, y la señora jamás volvió a ser ella, jamás. Ahí mismo murió prácticamente, se convirtió en un vegetal, y era una persona completamente sana y fuerte, y tenía simplemente 60 y pico de años, 68 años. Lo que quiere decir que sí, que yo estoy de acuerdo en personas de avanzada edad que no se le diga el diagnóstico definitivo. Yo estoy de acuerdo con eso y estoy de acuerdo con la hija suya que hizo esa aseveración. Ok, muy amable. Muchas gracias, doctor. Ahí se quedó mi pregunta y quisiera decirte una más. Uno, ¿en qué momento entras tú? Y dos, ¿a quién hay que darle de inicio? ¿Quién debe estar en el diagnóstico? ¿El esposo, la pareja o los padres? Porque tú sabes... Te interrumpo ahí, déjame contestar esta llamada. Buenas, hello. Sí, soy la buenas tardes. Buenas. Mira, yo estoy llamando por una inquietud que no tiene que ver necesariamente con lo que están hablando. Eso es lo que quiero saber. Tengo un familiar con bipolaridad y quiero saber, te escribí por el DM, si tienen alguna fundación que acompañe a los padres, a la familia en estos procesos o que oriente. ¿Quién dio ese diagnóstico? Ya él tiene 3 años en eso. Ya ha estado con ¿Quién dio el diagnóstico? Un psiquiatra. Un psiquiatra dio el diagnóstico. Sí. Que yo sepa, aquí no hay fundación. Estos días hablaron de demencia y todo eso. No, que sepa yo, no hay fundaciones que trabajen con eso. Ahora, sí que todos los hospitales tienen área de salud mental. Perfecto. Y un paciente con
con un paciente con diagnóstico de trastorno maníaco depresivo no tiene que ser un paciente ingresado permanente, es un paciente que se puede mantener controlado en tanto y en cuanto tenga quien vigile y supervise que tenga todos sus medicamentos y que se tome sus medicamentos. Que no se lo toma. No. Eso no se le puede dejar al paciente porque el paciente no se adhiere al tratamiento cuando siente que está bien. Hay un tema también de que el paciente asume que va a entrar en una dependencia o en una adicción al medicamento. Pero como dice el doctor Vicente Vargas, nadie se preocupa porque pueda ser adicto a una pastilla para controlar la presión arterial. Una preguntita breve, Zoila, y usted puede darle una orientación en su consulta a la familia de ese paciente. Sí, por supuesto que sí, perfecto. Que sí. Perfecto, okay. Yo a través de las vías la voy a contactar. Pero escuche bien, sí. Aquí los hospitales, todos los hospitales tienen departamento de salud e higiene mental, y un paciente con trastorno maníaco depresivo es un paciente que si está medicado correctamente funciona perfectamente bien. Ok, muchas gracias. Un abrazo para usted, gracias por la llamada. Entonces, mi otra pregunta, Sheila, es con respecto a quién se le debe decir, porque hemos escuchado de casos donde entra como, entre comillas, una rivalidad de que no, es que esa es mi hija, no, pero que esa es mi esposa. Entonces, como que el interés, ahí llega un conflicto en ver cuál está por encima de. Bueno, si tú estás casada, ¿tú sabes quién está por encima de? Mi esposo. Tu marido. El esposo. Como hablamos hace un momento y ante la llamada de este señor, como dijimos, poblaciones pediátricas, poblaciones de personas mayores, se maneja y se evalúa el tema de el diagnóstico. Dar o no dar el diagnóstico. De qué información se da, cómo se da, hasta qué punto lo puede manejar esa persona mayor. Uh-huh. Lamentablemente, la persona que él comentó que se le dio ese diagnóstico por un familiar de manera abrupta. El impacto que le creó, por eso es que uno tiene que valorar muy bien que la persona tiene en cierta medida que saber que algo está pasando con su cuerpo. Uh-huh. ¿Quién debe de estar cuando se va a dar un diagnóstico, digamos, en un adulto, lo que se considera un adulto, vamos a decir hasta los 65 años, uh-huh. 64? Pues si está casado o casada, quien acompaña a recibir el diagnóstico es el cónyuge. Debe ser el esposo o esposa en este caso. Quien debe de estar, pueden estar afuera, pueden acompañar padres, hermanos, pero legalmente es una persona casada y cualquier situación médica, cualquier decisión, imagínate que está en quirófano uh-huh, uh-huh. y de repente el médico se encuentra con que es más grande de lo que se esperaba, tiene que limpiar más, tiene que ser más agresiva la cirugía. El esposo va a tener que autorizar el esposo quien toma la decisión. Uh-huh. Porque la mujer está anestesiada y no puede decir sí o no. Uh-huh. Entonces, lamentablemente, esa rivalidad se crea porque no se tiene muy clarificado si el esposo está casado, pero a la hora de cuidar o opinar es la mamá, ¿no? Tiene que seguir siendo al esposo a quien se le involucre desde el principio y a partir de ahí trabajar para definir los roles. Ella preguntaba, ¿dónde entras tú? Bueno, lo ideal y lo que se intenta cada vez más trabajar es que desde el momento del diagnóstico esté involucrado un psicólogo, uh-huh. que haya una persona preparada en ofrecer apoyo psicoemocional a paciente oncológico, porque para por lo menos valorar una primera vez que al haber recibido ese diagnóstico oncológico, pues ese paciente y esa familia vayan a la consulta y se evalúe cómo han recibido esa información y prever un poco qué podría suceder de cara a adaptación a su proceso y desajustes. ¿Debería buscar ayuda y terapia el esposo o el familiar que se prepare para lo que viene? Claro que sí. Me lo responde cuando regresemos. Sí.